En el podcast de hoy vamos a analizar un concepto fundamental del siglo XX y para esto nos servimos de lo que dice el autor Koselleck acerca de lo que él considera como concepto fundamental y él crea un diccionario de estos conceptos. Indica que los conceptos permiten guiar el estudio de un movimiento histórico en el transcurso del tiempo y dice que, digamos que en las fuentes lingüísticas de estos periodos es posible analizar lo acontecido en este momento. Él agrupa entre lo que puede considerarse un concepto como, él dice, conceptos guía de movimientos políticos y lugares comunes, siendo el feminismo uno de los movimientos políticos más importantes de todo el siglo XX. Por eso, en esta ocasión decidimos estudiar el concepto que denominamos mujer obrera. En muchas ocasiones, en las fuentes lingüísticas o fuentes históricas que encontramos, no aparece el concepto mujer obrera exactamente, pero sí algunos de sus derivados. En este caso, vamos a analizar el concepto de mujer obrera en dos países en el periodo de más o menos 30 años, los primeros 30 años del siglo XX, y escogimos Chile y Colombia. Entonces les quería preguntar a mis compañeras de podcast por qué consideran que el concepto de mujer obrera es fundamental para el siglo XX latinoamericano. Bueno, me gustaría empezar opinando que en medio de las múltiples razones que este concepto resulta fundamental, se encuentra el hecho de que para una parte de la sociedad de la época, para gran parte de la sociedad de esta época, el ingreso de las mujeres a tareas productivas trajo consecuencias que cambiaron totalmente el orden en el que se mantenía la sociedad, ya que la figura de la mujer se veía estipulada en las tareas domésticas, en el cuidado de la familia, en el cuidado del hogar, en las responsabilidades asignadas de manera tradicional y exclusiva a las mujeres. Y este cambio del espacio privado al espacio público movilizó muchísimos espacios de la sociedad que fueron impactantes. Digamos, está la opinión de la iglesia, que fue y sigue siendo hasta ahora un poco tradicional en el hecho de pensar en que las mujeres se deben quedar en este espacio privado. Asimismo, también creo que la llegada de la mujer a este sistema laboral da como todo un cambio al sistema capitalista y se convirtió la mujer en un símbolo de la explotación de la clase trabajadora, que hasta ese momento se creía exclusivamente masculino. Sí, bueno, gracias a ambas y bienvenidos a las personas que nos están escuchando al podcast de hoy. Eh, pues dentro del concepto de mujer obrera en el contexto latinoamericano vemos, como mencionaba Isa, diferentes cambios, nuevas realidades, nuevos papeles de la mujer. Entonces, dentro del análisis comparativo que queremos realizar tanto en Chile como en Colombia, es importante de alguna u otra forma encontrar no solamente las diferencias, sino también las similitudes de dicho concepto. Entonces, agregaría brevemente que no solamente esta mujer obrera es víctima del sistema capitalista, sino el propio contexto nace a raíz de ello, nace, perdón, a raíz de ello. Entonces, sí, agregaría que en este contexto, en este concepto y el contexto latinoamericano convergen factores dentro del socialismo, nuevas ideas, y se manifiestan, como veremos más adelante, de diferentes formas, dentro de manifestaciones, nace el concepto de huelga en Colombia, por ejemplo, y nuevos centros de pensamiento, nuevas mujeres que empiezan a salir del margen del hogar a raíz de ser víctimas de este sistema capitalista, como tú bien mencionabas. Entonces, agregaría solo eso. Sí, respecto de lo que tú vienes diciendo, Nata, me parece muy interesante que revisemos que es precisamente en el mismo momento que aparece el concepto, que es con el ingreso de las mujeres a la industria. Encontramos en diferentes fuentes como periódicos que tanto en Colombia como en Chile las mujeres se dedicaban al trabajo textil. Inclusive en una de las fuentes, en una de las fuentes que leímos decía, y cito, no hay nada más femenino que la costura o no hay nada más femenino que la mujer cosa. Entonces vemos cómo existe, pues hoy en día, a nuestros ojos de mujeres feministas contemporáneas, o bueno, sí, que creen que eso no es feminista, pero digamos que el feminismo obrero nace precisamente de que la mujer ya sabía coser y ya sabía, digamos, estas labores domésticas y fue por eso precisamente por estas labores que pudo acceder, pues en primer lugar al trabajo.
Entonces estas mujeres trabajaban en su mayoría, digamos, en el trabajo textil, en la manufactura de alimentos, de vestuario, que son, pues, digamos, como tradicionales. Este concepto surge, pues, digamos, tiene muchas transformaciones, como lo dije antes. Antes, digamos, en 1906 aparece el término obrera costurera, se crean asociaciones de obreras, ya se habla de la lucha de la mujer obrera para romper las cadenas, se habla de la equiparación entre la mujer obrera y el feminismo civilista en cuanto a que tenían las mismas demandas, que eran un salario, que era, digamos, condiciones de trabajo salubres, como lo es una pensión. Algo que me parece muy interesante pues quisiera saber qué les parece a ustedes es la diferencia entre Chile y Colombia y cómo en Colombia, que hablaremos la importancia de la huelga, la primera huelga feminista en Colombia y en Latinoamérica, cómo esta surge precisamente como de una refutación de la mujer obrera a la iglesia y a lo que se le ha impuesto a la mujer por parte de la iglesia. En Chile esto no es tan evidente. Podemos ver cómo en ambos países la separación con el rol de la mujer en la familia no es tan evidente. Si bien ellas refutan en el caso colombiano el rol de la iglesia, no se separan de su rol como madre ni de su rol como esposa. Consideran que están, digamos, sirviendo de una manera positiva a sus esposos. Cito en un texto que encontramos en una fuente primaria: no olvide la obrera que la más delicada obra encomendada a sus manos trabajadoras es la de sus hijos. Entonces podemos ver como que a pesar de que, digamos, refutan lo tradicional, siguen, digamos, coexistiendo roles muy tradicionales en su filosofía y en su ideología como mujer obrera en ambos países. Sin embargo, vemos que hay asociaciones más evidentes en unos casos que en otros, en cuanto a Colombia y Chile y la asociación con el término mujer obrera y el socialismo. Hay de una vez, digamos, calificaciones a los paros en Colombia como señoritas revolucionarias. Ya se califica de inmediato, digamos, a la mujer obrera con el término, por ejemplo, sindicalista, esclava rebelde. Ya se produce mucho más contenido en cuanto a, digamos, revista feminismo y en Chile, por ejemplo, tenemos que hay un gran nivel de asociación, más no sindicalismo en sí como con nombre de sindicalismo, pero sí hay cierta asociación que es muy predominante. Sin embargo, no es tan clara la asociación en el caso de la mujer chilena con el socialismo. Quisiera saber ustedes qué piensan al respecto. Pues empezando y hablando específicamente del caso colombiano, me parece muy curioso porque justo en estas primeras décadas del siglo XX, en Colombia se caracteriza como un periodo de transición para toda la sociedad y aspectos de la vida como la urbanización, la industrialización, el crecimiento de la economía del país fue supremamente marcado. También tenemos que tener en cuenta que para entonces recién finalizaba la Guerra de los Mil Días en el año 1902 y fue esa la razón principal por la que en el país se dio la migración de mujeres, mujeres mestizas, negras, mujeres indígenas y niños y niñas del campo a los poblados urbanos para poder proveer de trabajadoras a las nacientes industrias, ya que la fuerza de trabajo masculina estaba menguada por la reciente guerra. Pero además de esto también quiero resaltar en que esta mano de obra de mujeres y niños fue considerada mano de obra sumisa y barata. Esto quiere decir que evidentemente, además de que se consideraba mano de obra sumisa, pues les estaban pagando mucho menos que a los hombres de la época porque se consideraba que era mano de obra barata y que era fácil de sostener económicamente en las industrias. Entonces, evidentemente, entre estas razones encontró que las mujeres, y como lo encontramos en lo que ustedes ya han mencionado, hicieran el paro de obreras en Bello Antioquia, específicamente en 1920, y como ya lo mencionó Nata antes, también fue el primero que se identificó con el rótulo de huelga en Colombia. Entonces esto marcó, digamos, un hito histórico que se ha venido desarrollando a lo largo de todos los años, pero digamos que fue el inicio de la palabra huelga como tal en el país. Me parecía como importante resaltar
este contexto colombiano. No sé qué quieran agregar. Sí, yo agregaría a lo que acaba de mencionar Isa y Juanita, que me parece importantísimo en en esta construcción del término de mujer obrera, cómo se diferencia Chile y Colombia en esto también, no solamente en temas de la iglesia y del rol de la mujer doméstico, una nota al pie muy breve, Juanita nos mencionaba cómo se admiraba que la mujer era costurera. Hoy en día asociar a la mujer con un rol de hogar lo tildaríamos directamente de misoginia o algún tipo de machismo, pero en ese momento era lógico mencionar o dentro de nuestra investigación resulta lógico y parece lógico mencionar cómo una mujer que estaba limitada al ámbito doméstico y sus únicos saberes eran estos saberes del hogar, sale a la industria a ser productiva con estos saberes, que si bien son unos saberes ligados al hogar, no deja de ser conocimiento y este mismo rol del hogar previo la convierte en una mujer útil para la sociedad. Sin embargo, pues ya vimos que esa utilidad de la mujer no es positiva y como mencionaba Isa, se mantienen en unos roles de sumisión, de salarios injustos, de brechas. Ya finalizando esta nota al pie, agregaría brevemente que otra de las diferencias es que en Chile, si este modelo de industrialización y modernización que nos mencionaba Isa, va de la mano de no solamente protestas y huelgas como en Colombia, sino de la participación de las mujeres a través de la prensa, entonces había más forma de compartir conocimiento, de compartir ideas intelectuales. En cambio, en Colombia veíamos más cómo se iba creando estas élites y estas élites iban a separar al trabajador, en este caso a la trabajadora, del conocimiento. Entonces, si bien sucedían huelgas, si bien las mujeres tenían estas ideas bien planteadas, estaba por un lado la mujer en la calle y por el otro lado, como mencionaremos más adelante, mujeres en Montería, en el caso colombiano, gestando ideas, pero que no eran las mismas que aparecían en la calle, como veíamos en Chile. Entonces, agregaría que esta puede ser otra diferencia interesante dentro de la construcción de nuestro concepto. Es interesante también ver cómo, a pesar de que en un primer momento pensamos que íbamos a encontrar mucho la palabra feminismo obrero, esta no la hallamos verdaderamente como hasta 1933, en el que ya se usa directamente la palabra feminismo obrero, y cómo, a pesar de que ellas sí tendrían a los ojos de hoy como ideales feministas, como lo es la igualdad de salario, como lo es, digamos, la reivindicación de la mujer en el hogar, entre otras, ellas no se consideraban a sí mismas feministas teniendo, digamos, estos ideales. Eh, entonces, quería que pensáramos en las transformaciones del concepto, en qué puede explicar como las transformaciones de que se pasa de mujercitas, niñas, señoritas, a mujer obrera, a feminismo, a... sí, digamos, a que haya ya directamente publicaciones con revista Feminismo. Quisiera saber que ustedes qué piensan que explica las transformaciones del concepto. Bueno, yo empezaría haciendo la aclaración de que estas transformaciones, si bien hay muchas similitudes en el caso chileno y colombiano, las transformaciones se dan en momentos diferentes y se dan de forma diferente en sí. Entonces, en el caso de Chile, vemos que como respuesta al modelo de industrialización y como respuesta al papel que jugaba la iglesia y el Estado, las mujeres empiezan a dar movimientos, se surge el movimiento obrero a inicios del siglo XX, como mencionábamos. Pero la participación de las mujeres no se queda solamente en la industria chilena y en los movimientos obreros, sino que pasa también a la prensa. Entonces vemos cómo surge y empieza a circular el periódico La Alborada, que incluso estaba bajo la dirección de la obrera Carmela Geria, y ya después de un número de ediciones pasa de ser un periódico defensor de la clase proletaria a una publicación feminista. Entonces, claro, si ya se empieza a hablar de feminismo, el concepto va a mutar, va a empezar a transformarse dentro del mismo contexto latinoamericano o desde el mismo contexto nacional. Vemos luego como el periódico La Palanca habla también de emancipación económica femenina, que es uno de estos conceptos conexos de nuestro concepto principal. Ya por otro lado, en el caso colombiano, mencionaba bien Isa que terminada la guerra de los 1000 días es cuando empieza a modernizarse y ya había mencionado que es cuando empieza a crecer esta élite empresarial.
Sin embargo, esta misma idea de una élite empresarial empieza a separar a la sociedad. Y por un lado, en Bello, Antioquia, en 1920, ya mencionábamos, se identifica el primer paro organizado que tiene el nombre huelga y es una huelga femenina. Entonces vemos cómo el contexto empieza a tener forma gracias a estos conceptos conexos y cómo los medios y los diferentes periódicos empiezan a denominar esto una huelga de señoritas o mujercitas por el mismo contexto y el papel que tenía la iglesia en este entonces. Sin embargo, más adelante empezamos a ver cómo no solamente en la calle se manifestaban estos discursos feministas, sin llamarse feministas, sino que también en otros rincones del país, como en Montería mencionaba, ya grupos pensaban desde el feminismo. Ya el periódico El Luchador, por ejemplo, hablaba sobre y explícitamente sobre el feminismo y la emancipación de la mujer en este centro feminista obrero. Yo quería que finalmente hiciéramos unas reflexiones finales, como digamos, después de investigar, de leer las fuentes primarias que son los periódicos, también de revisar fuentes secundarias, digamos, de lo que es una evolución de las tareas de las mujeres en Colombia, de las tareas de las mujeres en Chile, de revisar todas las revistas que revisamos, qué es lo más interesante que pudieron hallar. A mí me pareció supremamente interesante porque yo soy de una región del país que es muy conservadora y muy católica, como las mujeres de Medellín y de Antioquia tuvieron que en realidad soltar las cadenas de la religión de una manera mucho más como complicada que las mujeres de la costa. El feminismo en la costa sí se extendió muchísimo más y en Montería había grandes pensadoras y ya había, digamos, prensa, mientras que en zonas como en Medellín fue mucho más complicado. Eso me pareció muy interesante a mí. No sé ustedes con qué se quedan al final de esta investigación. Pues finalmente me pareció sumamente interesante poder ver cómo inició todo el tema de la mujer obrera y el feminismo obrero. También me gustaría agregar que lo más curioso que me parece es que después de todo este tiempo, las mujeres seguimos luchando por llegar a la igualdad de condiciones y por llegar a una equidad. Seguimos teniendo problemas con el techo de cristal que nos impide avanzar laboralmente. Siguen habiendo desigualdades en los salarios que tenemos en comparación con los hombres, siguen habiendo brechas gigantes e incluso hoy en día se nos sigue asignando el rol de cuidadora y de madre y nos siguen, digamos que, ligando al espacio privado. Entonces es interesante ver cómo cuántos años llevamos las mujeres luchando por esto mismo y cómo empezó todo y cómo seguimos hoy en día, que si bien hemos tenido avances increíbles, sigue faltando mucha lucha para que las cosas puedan llegar a ser como lo queremos o como lo soñamos. Y finalmente yo me quedo con esto que menciona Isa de ver el recorrido de nuestra lucha y me parece interesante que dentro de nuestro trabajo, dentro de hacer este análisis de diferentes fuentes periódicas, nos dimos cuenta como incluso habían mujeres que luchaban por mismos derechos que aún seguimos luchando hoy en día, que se referían al feminismo obrero de forma implícita, aún sin conocer qué era el feminismo, pero de eso hablaban. Entonces sí, me parece maravilloso ver desde diferentes lugares de Latinoamérica, desde Chile y Colombia, cómo se pensaba en feminismo porque se encontraban injusticias dentro de la sociedad que se restringían solo al ámbito de las mujeres, que se restringían solo al ámbito obrero. Entonces, esa sería mi conclusión. Y yo creo que es precisamente desde el pensar el feminismo, desde el pensar conceptos relacionados con el feminismo, que podemos aprender más de él y podemos pues como extender nuestro conocimiento, investigar más, buscando otros conceptos. Siento que la metodología histórica también fue muy interesante, que enriqueció completamente pues esta investigación y se fundamentó precisamente en una investigación de fuentes históricas. Entonces, hasta aquí el podcast de hoy acerca del concepto y la evolución y transformaciones del concepto